Yo no puedo continuar de esta manera, me parece una gran afrenta que Ado nunca prepare una modulación sin ningún tipo de preámbulo o preparación. Chau. ¿Quién es Ado? No tenemos la más mínima idea porque no le conocemos la cara, pero sí conocemos su maravillosa voz. Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a volver a escucharla con su versión de la canción Ivana, o Gibana, o Gibaná. Decime debajo en los comentarios cómo se escribe, que pertenece originalmente al productor, si mal no entiendo, Deco27, que hizo el feat con Hatsune Miku, y que la canción, versión Ado, dice de la siguiente manera. Bueno, es algo muy característico que Ado te tienda a romper los oídos cuando arranca una canción. Recomendación de primera plana: bájale un poquito el volumen porque si no te vas a espantar, como ha ocurrido en mi caso, pero arrancó con muchísimo poder y probablemente esté en una tonalidad, como ves, una cantante japonesa que no va a ser Do mayor. Efectivamente, Do sostenido menor. Ese no es un riff, sino ese plaqué ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? de acorde de guitarra que hace constantemente sobre un Do menor 7 y después hace el ascenso épico, parece. Exactamente, recordemos que el ascenso épico es sexto grado, séptimo grado antiguo, o sea mayor, y en este caso primero menor, Do sostenido. Hermoso, muy característico del J-pop, la música para anime, la música para videojuegos también y demás. Avancemos. Segunda parte de la introducción, fíjate cuántas cosas que están ocurriendo. Primero las guitarras que están acaparando todo, la percusión muy álgida, muy aguerrida y algún sintetizador de fondo ahí decorando bellísimamente bien. Todavía no ha ingresado la voluminosa voz de Ado, pero como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva de lo que estamos escuchando. Y por si fuera poco, como te dije antes, bájale un poquito el volumen. En esta parte ok, podría ser algo así: Do sostenido menor, Sol sostenido menor, La mayor, Si mayor. Si hay algo que siempre nos complica a la hora de ejecutar el piano en las canciones japonesas es la tonalidad en particular que utilizan o las tonalidades, porque veremos luego si que esta canción modula o qué es lo que ocurre, pero escuchemos cómo canta Ado. Debo reconocer que esta Ado completamente aguerrida y rockera, sobre todo como la hemos escuchado en una de sus últimas canciones originales, Rockstar, que si no viste ese análisis te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. En lo personal me gusta más esta Ado más cercana al rock. Cuando digo más cercana al rock me refiero a una sonoridad más propia del rock, como estas guitarras eléctricas muy distorsionadas, ataques fuertes, una batería pesada. Aunque, sin embargo, desde el primer análisis que hicimos de ella, de Aishite, 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 que es un cover que tiene una variante más circense, más melosa por momentos, aunque con unos gritos ensordecedores, y con grito no lo digo peyorativamente, sino con esa particularidad que tiene Ado de poder cantar notas muy altas o poder enfatizar determinadas frases de una forma que uno dice, bueno, quizás parece que no está cantando, pero sin embargo demuestra que tiene una gran técnica vocal para poder hacer eso. Y en cuanto a los acordes, parece que seguimos en lo mismo que la segunda introducción, que recordemos que era lo que no era el ascenso épico. Continuemos. Otra nota que coso, tuve una dislexia. Otra cosa que noto, ahí está, ahí lo dije correctamente, otra cosa que noto en Ado es que tiende a duplicar su voz en forma de chorus, es decir, sobregraba la misma línea melódica, porque habitualmente cuando se sobregraban voces lo que se busca es variedad, para que no suene monótono o aburrido, con lo cual si uno va a sobregrabar voces lo que suele hacer es hacer dos o más notas distintas. Sin embargo, ella, además de hacer esto, que se llama armonizar una voz, es decir, superponer distintas notas para que suene como si fuera un acorde,
lo que hace es duplicar alguna de esas líneas melódicas para que suene en forma de chorus, es decir, como si fuera un coro, como si fueran varias personas distintas cantando una misma nota, y eso hace que el sonido naturalmente se agrande porque a mayor cantidad de sonido da la sensación al menos de que hay más volumen o más cosas interactuando, y que realmente es así. Aunque a veces puede generar el efecto contrario por una superposición y apelmazamiento de frecuencias, pero no importa, lo que importa es que Nado funciona. Hermoso puente, y parece que todavía no hemos llegado al estribillo, por eso digo que esto es un puente. Ya pasamos la introducción 1, con el ascenso épico, la introducción 2, que utiliza los mismos acordes que va a utilizar en las dos estrofas que le siguen, y ahora en esta suerte de puente siempre en las canciones de Ado, o incluso en los covers que elige hacer, porque este es un cover, no es una canción original de ella, parece que adrede elige canciones estructuralmente muy armónicas, es decir, que son muy ordenadas, conducentes, que uno puede descifrar más o menos rápidamente cómo es la forma musical de esa canción, y me parece que consciente o inconscientemente lo hace porque luego ella en el medio puede rubatear, puede jugar mucho más con el ritmo, con lo que hace con su voz y con la dinámica que le da a cada una de las secciones, lo cual lo hace muy interesante, así que a ver qué pasa ahora. Efectivamente, estamos ante la presencia de Ado, por supuesto. No sé si en la canción original, porque no la escuché, es la primera vez que escucho Hibana, no sé cómo se pronuncia, así que te pido disculpas, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero claramente hay una modulación en este lugar, es decir, cambió de tono. Recordemos que estábamos en do sostenido menor, una tonalidad muy interesante, y ahora si hay algo muy interesante también que hace es utilizar secuencias, es decir, recorrer acordes que parecen que están a una misma distancia, o por lo menos que su nota más grave está a una misma distancia. Y acá parece que pasamos a un icónico mi menor, es decir, estábamos en do sostenido menor, para que te des una idea. De acá, de este sonido que parece como más oscuro, pasa acá a otro acorde menor, que da la sensación, tocado de esta manera, que es más oscuro. Sin embargo, el mi menor, en mi opinión, suena un poquito más brillante, luminoso que el do sostenido menor. Eso es algo para discutir, es una elucubración musical, si se quiere, pero además de que está introduciendo la misma cantidad de acordes menores y mayores, pero ese cambio de tonalidad hace que todo se eleve triunfalmente. Hermoso riff vocal. Vamos a denominarle riff vocal a toda aquella melodía que tenga alguna sílaba como O, como A, como na, en este caso, bueno, en ese caso son 3 sílabas, pero na sería la sílaba sola, y reproduce una melodía. No es un melisma, porque para que sea un melisma tiene que ser la misma vocal arrastrada en distintas notas, por eso decido arbitrariamente decirle riff vocal a esto. Y efectivamente estamos en mi menor porque aparece el sexto grado, do, que desciende al quinto, que resuelve en el primero y que va al séptimo antiguo. Hermoso, todo está bellísimamente construido. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y si no lo hiciste todavía, podés suscribirte, efectivamente. Gracias. Yo no puedo continuar de esta manera, me parece una gran afrenta que Ado nunca prepare una modulación y nos arroje nuevamente a la tonalidad original, do sostenido menor, sin ningún tipo de preámbulo o preparación. Chau. ¡No! Bueno, volví, qué sé yo, no me iba a ir, aunque un poquito sí. Pero lo que ocurre es que salió del estribillo, de esas dos como grandes partes de estribillo que tiene, la primera cantada y la segunda con el riff vocal que habíamos mencionado cerca del final. Pero cuando vuelve a presentar nuevamente la introducción, que hace los acordes que habíamos visto antes,
retoma la tonalidad original, es decir, do sostenido menor, pero no hubo ninguna preparación o anticipación o preaviso de que iba a volver a esa tonalidad, sino que simplemente hace un ligero break, un fill de batería, ¡pum! Arrancamos de vuelta. Y fíjate que no suena forzado, uno puede escuchar que es sorpresivo, que es abrumadora la aparición de la tonalidad anterior, pero no genera algo que nos haga ruido, que nos disguste, y eso es lo interesante de esta música, que puede hacer esas cosas sin romper nada. Así que vamos a avanzar un poquito más para ver si encontramos algo nuevo. Si te interesa ver alguna reacción, análisis de estas características, sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad de este canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Como miembro vas a poder solicitar tus reacciones, análisis para que sean dedicados especialmente para vos y para ver y escuchar las canciones de corrido junto con el análisis que hacemos respectivamente. Así que avancemos un poquito más. Me gusta también mucho la capacidad que tiene Ado. Entiendo que ella también es productora y es una persona muy inteligente, tiene una gran astucia artística, musical. No sé si esto está en la versión original otra vez, así que voy a hablar basándome en lo que estoy escuchando absolutamente ahora, porque la voz que se escucha es de Ado. Ella se autosamplea mucho, graba una voz, corta un pedacito y hace todas estas percusiones vocales como si fuera una productora de música electrónica a lo David Guetta o Skrillex, que son los primeros que se me vienen a la cabeza siempre cuando escucho estas cosas. Pero fíjate que es como la licuadora de Skrillex, como se le decía en algún momento, pero todo está ubicado en su justo lugar. Si utilizas auriculares vas a poder percibir esas minucias de la vida y del arte musical que preparan adrede a elección del compositor, productor, productora en este caso, para que todo esté en su justo lugar y se escuche bien, básicamente. Esto tranquilamente podría ser la escena de carga de un videojuego de peleas, ¿no? Y además con el acercamiento que hay de la imagen animada de ella en el videoclip, me parece que es muy alusivo a la cuestión. Y otra vez está jugando con esta beta muy interesante que sabe, en mi humilde opinión, aprovechar muy exquisitamente Ado respecto de la utilización de recursos de distintos estilos o géneros musicales para aunarlos, unirlos, unificarlos y condensarlos dentro de su performance artística, que siempre es sobresaliente. No me considero un fanático de Ado, he aprendido a encontrarle el gusto y a disfrutar de su música conforme fueron pasando los análisis, y luego de los análisis escucho las canciones por separado, pero dicho sea de paso, la voy a ir a ver en agosto próximo que viene a la Argentina, agosto 2025. Esto está siendo grabado el 25 de abril de este año, o sea, 2025. Así que faltan 4 meses para que venga Ado, 3 y pico, y veremos si en vivo sostiene toda esta gran performance. Efectivamente, seguimos en la misma tonalidad, pero fíjate que unió estas partes tan de música electrónica con el puente que ya habíamos escuchado, y ahora parece que va a ser un break porque de repente la onda de audio se corta y calculo que vendrá el estribillo final repetido, pero hay que ver en qué tonalidad lo hace, si en la que estábamos o si va al mi menor que hizo en la primera parte, en el primer estribillo, corrijo, y veremos si sigue en mi menor o si dispara para otro lugar. Yo entiendo que en primer lugar sí, pero nunca se sabe con esta gente qué puede ocurrir. Fíjate que aparecen unas campanitas sintetizadas muy interesantes de fondo, como si fuera un pianito acuático que tiene esa resonancia tan particular, pero está combinado con algún otro instrumento que hace que se enmascare el sonido original. En composición le llamamos enmascaramiento cuando se confunden, es decir, se mezclan varios sonidos para formar una sonoridad o una resultante sonora distinta de sus partes, lo cual lo hace muy interesante porque uno quizás escuchando muy nítidamente, como decíamos recién, podemos apreciar que hay un piano, hay unas campanitas como si fuera un glockenspiel o incluso una celesta, que es otro instrumento de teclado, pero no podemos discernir si es un sintetizador, si son instrumentos grabados por separado y demás, y eso es algo que utilizan mucho en el J-pop en general, en el artcore muy en particular, y en Ado, por supuesto, también, que está enmarcada dentro de toda esa cosmovisión artística japonesa que nos resulta otra vez muy interesante. Estamos cerca del final de la canción, a ver qué pasa, si repite el estribillo de la misma manera o cambia. Veremos.
No sé qué opinas al respecto. ¿Qué te parece Ado? ¿Te gusta la música que hace? ¿Te gustan las versiones o reversiones o covers que hace de canciones ya conocidas? Porque según vi, cuando busqué la información sobre esta canción, la versión original no sé si tiene 75 millones de reproducciones, es de hace algunos años. La de Ado acaba de salir en el día de hoy, pero acá moduló nuevamente. Por eso mi frustración de alguna manera, ¿no? Porque yo decía, bueno, ya está, ya sacamos todos los acordes, pero acá aparece, si antes en el estribillo estaba en mi menor, ahora parece que se va a fa menor, es decir, ascendió todo un semitono. Así que veremos cómo continúa esto. Ahora vamos a terminar de sacar esos acordecitos, pero tengo entendido que... Efectivamente, fue a fa menor, es decir, subió todo un semitono. Primero había arrancado en do sostenido menor. Hace un salto de tercera menor, una mediante cromática, le diríamos en términos técnicos, hacia el mi menor. Y ahora dijo, ¿sabes qué? Los últimos dos estribillos, voy a hacer uno en mi menor y el otro, lo voy a subir todo un semitono a fa menor. ¿Por qué? No hay por qué. Y por supuesto que el riff vocal maravilloso que construyó antes sobre mi menor, ahora debería trasladarse todo un semitono hacia arriba. Dame un segundo para pensar. Ok, entonces. Re bemol mayor, do mayor, fa menor, mi bemol mayor. Se me quemó la cabeza, no puedo pensar ya. Pero ahí está. Estamos en el final de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y opina también qué te parece Ado, si te gusta, si la vas a poder ir a ver en esta gira latinoamericana que hace este año. O qué onda, porque entiendo que esta canción se llama como la gira que va a hacer. Y si no, corregime debajo en los comentarios como es habitual, porque acá apreciamos todo y cualquier información es más que bienvenida en esta parte que dice na na na. Y la voz susurrada, que si utilizas auriculares parece que Ado te está hablando al lado. ¿Entendés? Ado ha hablado al lado nuestro. No, ya estoy quemado completamente. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante y productora japonesa Ado. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Ado que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.